Hoy estamos en compañía de la profesora María Camila Restrepo, profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, bibliotecóloga, magíster en Bibliotecología y Estudios de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien investiga sobre lectura y sociedad, organización y representación del conocimiento, fundamentos de bibliotecología y ciencia de la información, y quien en esta ocasión quiere hacer una conmemoración, un reconocimiento a las mujeres, atendiendo precisamente a este mes y al 8 de marzo que pasó hace tan poquito. Qué bueno esta charla, cuando nacieron las mujeres. Entonces damos un agradecimiento muy grande también a María Camila y pues bueno, cedemos la palabra para que inicie de una vez. Bueno, entonces vamos a hacer un diálogo a través de la historia de varias mujeres, mujeres muy significativas en escenarios muy diferentes de la sociedad, en épocas distintas. Son proyectos de ser mujer que quizás no a todos nos gusten. De hecho, cuando yo hice la lista, había muchas mujeres que pensaba que disonaban mucho con lo que nosotros hoy sabemos del feminismo, de las luchas de las mujeres, pero que tienen algo muy valioso. Entonces, como el punto de partida que vamos a tener es que ser mujer es un proyecto. Y por eso la pregunta inicial es ¿cuándo nacieron las mujeres? Como que si hay un punto, esa es una incitación, es que sí hay un momento en el que nacen las mujeres, pero nacemos múltiples veces, no hay un único nacimiento y se va ganando espacio. Y estas mujeres fueron ganando espacio en escenarios con los que podemos o no estar de acuerdo, pero que cimentaron las posibilidades que tenemos hoy y que son posibilidades que no tenemos hace mucho tiempo. A veces hacemos poco énfasis en eso, pero realmente las mujeres estamos en el lugar en el que estamos hoy desde hace muy poco tiempo. Podemos ingresar a la universidad en relación con la existencia de la universidad desde hace muy poco tiempo y hacer ese énfasis no es una queja, sino un recordatorio de todo lo que nos falta por andar y de la necesidad que tenemos también de que otros y otras anden con nosotros. Entonces, ser mujer es un proyecto. Vamos a ver 12 mujeres. Una de esas mujeres es una mujer que está haciendo su proyecto, que está aquí, que muchos de ustedes la conocen y si no la conocen, seguramente la conocerán en su recorrido académico. Y vamos a iniciar con una primera parte de esa historia de ser mujer, de reconocerse como mujer, de Natalia Duque. Soy Natalia Duque, soy mujer, feminista, mamá, profe. Muchas gracias por invitarme a participar de este espacio, por ponerme a pensar, para hacer plena conciencia de lo que significa ser mujer, para asumir esa condición no solamente por el sexo asignado al nacer, sino por cómo día a día voy configurando y creo que todas vamos reconfigurando nuestra identidad. Bueno, les quiero contar que yo nací en los 80, soy modelo 84 y en esa época digamos que las ecografías no eran accesibles ni una posibilidad. Entonces realmente mi mamá solo se dio cuenta que iba a tener una hija hasta el momento en que nací. Y resulta que ella me cuenta que cuando estaba ya en la sala de parto el médico le pregunta: ¿y usted qué cree que es, niña o niño? Y ella dice: pues yo espero que sea un hombre para que no sufra tanto. Y yo creo que eso fue lo primero que cuando niña, y pues por supuesto como una mujer adulta, ha marcado en lo que me he convertido y en lo que he ido caminando día a día. Porque esa afirmación desde el momento de nacer y esa idea que tenía mi mamá como mamá soltera, hija de una mamá soltera además, implicó por supuesto que mi carácter, mi forma de ser, de relacionarme con el mundo fuese, ¿cómo lo podríamos llamar? Un poco masculinizado o muy masculinizado, el carácter, el temperamento, la forma de sentarme, de comportarme. Es decir, no encajaba en eso que nos dicen que tiene que ser mujer, que tiene que hacer una mujer o cómo se tiene que comportar una mujer. Y ese creo yo que es el primer momento o el primer hito que empieza a constituirme como mujer. Tenemos ahí una primera parte de esa historia de reconocimiento como mujer de Natalia. Vamos a ir intercalando algunas de estas mujeres con la historia de Natalia. También porque es como un referente más contemporáneo
y además es un referente acumulativo. Entonces vamos a comenzar con una mujer que no sé si ustedes la conocen, es Santa Teresa de Jesús, una de las primeras mujeres santa, y cuestiona mucho la idea de poner a Santa Teresa en un listado de mujeres significativas. Y la razón de poner a Santa Teresa en este listado es que Santa Teresa logró hacer un espacio en una institución, una de las instituciones más longevas por lo menos de Occidente, que es la Iglesia Católica. Santa Teresa reforma una orden de hombres y de mujeres en la que pues la figura de la mujer a través de las monjas, de las madres, era muy minoritaria, pero ella logra hacer una reforma en base a unos principios que ella sostenía, con los que nosotros podemos, por supuesto, disentir, y era, ustedes seguramente lo han escuchado, los carmelitas descalzos, el andar descalzos, el no tener propiedades. Esa era la idea de Santa Teresa. Ella que tenía, estaba muy disgustada con el modo en el que se llevaba la orden y propone que se desarrolle otra orden. Y eso le ocasionó muchos problemas dentro de la iglesia. Primero, porque era una mujer que estaba proponiendo una reforma a una orden, y segundo, porque era una mujer que iba a liderar esa reforma. Santa Teresa, como muchas mujeres, requirió del apoyo de un hombre para poder llevar a cabo esa reforma. Lo hace con San Juan de la Cruz, pero esa reforma nace de Santa Teresa, y de hecho la Orden del Carmen y esa línea de los carmelitas descalzos ha sido una de las órdenes que más incursión tuvo en nuestro país, que llevó gran parte de la alfabetización a lugares y a territorios indígenas, y ella hizo posible ese espacio para la mujer en una institución que aún hoy yo me atrevo a decir, creo que no hay muchos riesgos, tiene un lugar secundario para la mujer. Santa Teresa tenía algo muy interesante, y es que dentro de todo el escenario religioso hay algo que se llama el misticismo, y ese misticismo hace referencia a las personas que tienen alguna práctica religiosa y que tienen una comunicación directa con la divinidad. Santa Teresa clasifica entre esas personas que llamamos místicas, y en su mística le recomienda a su confesor que escriba todo lo que ha pasado en su vida y que lo haga de forma continua. Y eso dio a luz a una de las obras de mujeres santas más grandes que tenemos, que es la obra escrita de Santa Teresa de Jesús. Yo acá nada más tengo un libro, pero en realidad ella escribió toda su vida, desde la infancia. Es un ejercicio biográfico que conocemos de muchos santos, pero que no conocíamos de muchas mujeres. Primero porque las mujeres no escribían, ustedes saben que las mujeres nos alfabetizamos mucho después que los hombres, y además el saber leer ya era suficiente, o sea, escribir era un lujo que las mujeres no tenían, pero Santa Teresa sí. Y en sus deseos estaba el poder transmitir. También fue una de las primeras mujeres monjas que se interesaba por enseñar a otras mujeres monjas. Su orden es una orden, por lo menos en el inicio, mayoritariamente femenina. Y eso es un desligarse, no por completo de la institución, pero sí fue una cierta rebelión. Y escribe en el libro de su vida, en el que, como les digo, es su confesor quien le dice que por favor escriba todo lo que ha vivido, y eso la lleva a ella a escribir una cantidad de obras. Dice al inicio de su obra, ese deseo que tiene por enseñar, por supuesto, enseñar cosas religiosas, pero ese deseo de enseñanza realmente era pararse enfrente de un rol de monja, de madre, que ella no podía tener, ella no podía enseñar. Si ustedes van un poco a la historia de la religión, la formación de las monjas casi siempre fue liderada por los sacerdotes. Ahorita nosotros vemos muy diferente esa formación religiosa, pero en un tiempo fue así. Y el direccionamiento religioso de las mujeres también lo hacían los hombres. Entonces, esto fue muy revelador. En el libro de su vida, que relata toda su existencia, realmente la relata toda, comienza con esta parte que es el deseo de enseñar. Y decía: el tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastará, si yo no fuera tan ruin, con el Señor que me favorecía para ser buena. Era mi padre aficionado a leer buenos libros y los tenía de romance para que los leyesen sus hijos. Entonces ella comenta toda esa primera educación que tuvo en una familia conversa, pero que tenía una gran intención de formarla literariamente, claro, en una literatura muy delimitada.
Y al inicio, antes de empezar a contar su vida, nos dice: quisiera yo que, como me han mandado y dado larga licencia para que escribiera, les digo, recibió permiso para escribir, escriba el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho. Me la dieran para que muy por menudo y con claridad dijera mis grandes pecados y ruin vida. O sea, su intención era poder transmitir su vida para enseñar, más allá de cualquier otra intención, como lo vemos, por ejemplo, en las autobiografías de los santos, que tenemos, les digo, tenemos muchas autobiografías de hombres santos, en las que su expresión, su necesidad de escribir es otra, mientras que la necesidad de Santa Teresa era una necesidad de enseñanza, una necesidad, por supuesto, espiritual, de poder lograr el encumbramiento religioso y conectarse con Dios, pero tenía esa intención de poder transmitir. Y escribe una obra muy vasta, funda la Orden del Carmelo, que es una orden ahorita bastante numerosa, creo que en Colombia hay en casi todos los departamentos, y hizo realidad su proyecto. El acuerdo o desacuerdo con los proyectos, eso ya lo podemos discutir al final en las preguntas. La siguiente mujer es una mujer que ya se hace evidentemente feminista, ya vemos una revolución completa en ella, es Mary Wollstonecraft. Mary es una mujer inglesa del siglo XVIII. El siglo XVIII en Inglaterra es muy importante contextualizar, porque es un país mayoritariamente agrícola, pero que ya está saliendo de ese punto agrícola hacia una industrialización, y al salir de ese espacio agrícola, una de las cosas que más se requiere es la alfabetización, el tener personas suficientemente cualificadas, y en esa necesidad de alfabetización muchas mujeres aprendieron a leer. Pero aprender a leer todavía no implica el poder ejercer oficios, el poder tener un rol diferente. Entonces, una mujer inglesa en el siglo XVIII, pues, ¿cuáles eran sus destinos? Si era soltera y era rica, muy bien. Si era madre, probablemente estaba muy empobrecida, ni qué pensar una mujer madre y que no estuviera casada o fuera viuda, eso era impensable. Y Mary no quería nada de eso. O sea, no, para nada, ninguno de esos destinos le interesaba. Sin embargo, Mary fue madre. Conocemos una de las obras de la literatura más leídas, que es Frankenstein, lo escribe su hija Mary Shelley. Entonces, termina siendo madre, termina también casada, termina siendo madre soltera, le dio check a todo lo que no quería hacer. Pero aún así, logró hacer un rol muy relevante. Mary, además, reivindicó las amistades. Las amistades femeninas para ella fueron fundamentales. Su contacto con la docencia, ella fue maestra, fue institutriz, se da gracias a una de sus amigas, Jane Arden. Jane Arden su padre era catedrático, y por esa vía es que Mary conoce la posibilidad de que se puede hacer algo. Sin embargo, el ser maestra en ese momento, como ella lo quería hacer, era pues ser maestra en el seno de una familia rica que pudiera pagar a una maestra para sus hijos, y ella decide emprender un proyecto que es una escuela con una de sus amigas, Fanny Bloom, que probablemente haya sido mucho más que una amiga, y fundan una escuela para niñas. Esa escuela no tiene mucho éxito, pero más que nada por razones económicas. Pero ella continúa con ese recorrido tan valioso, porque ella dice, y de hecho está en Vindicaciones, ella decide ser escritora, y toma la decisión de ser escritora como profesión. Y quiero hacer un énfasis en la parte de la escritura, y es que para todas estas mujeres la necesidad de escribir y de registrar ha sido la única forma de hacer realidad muchos de sus deseos. Vindicaciones de los Derechos de la Mujer, que es el libro de Mary Wollstonecraft, mucho de lo que se dice acá pues no llegó a aplicarse en el momento de su vida, quizás ni un siglo después, pero la posibilidad de registro, o sea, el germen de lo que escribió es lo que aún hoy nos queda. Y yo a veces cuando leo Vindicaciones digo, todavía es igual, pobre Mary Wollstonecraft, viera las barbaridades que hacemos ahora y cómo seguimos, pero esa necesidad de registrar, de escribir, ese deseo de escribir, estaba en todas estas mujeres, incluso en la mujer que estamos viendo su caso, su proyecto vivo. La necesidad de escribir y el ejercicio de la escritura es fundamental y fundante para su proyecto. Entonces Mary se va
se va a Londres primero, empieza a trabajar como traductora, aprende francés y alemán, trabaja como traductora, traduce obras muy importantes no solo de literatura, sino también de biología, trabaja de la mano con un editor liberal que es conocido, bueno, los editores casi nunca son conocidos, pero este en especial sí, que es Joseph Johnson. Hay una, me parece que es la ley de la masa, creo. A ver, vamos a ver, yo creo que por aquí lo anoté. La ley de conservación de la masa, y él es el que toma la decisión de publicar una obra para ese momento en la física muy impopular, y él decide editar esa obra. Entonces Mary trabaja con él y él se vuelve su editor, Joseph, y comienzan a publicar, pero todavía sin mucho éxito. Mary se va a París y en París pues se encuentra con la finalización de la Revolución Francesa, y ella se encuentra con un personaje o con todo un escenario en el que la mujer, aunque había una gran revolución social, la mujer estaba completamente relegada. Hay que recordar que la Declaración de los Derechos Humanos se llama Declaración del Hombre y del Ciudadano, es decir, medio mundo estaba por fuera de la declaración. Las mujeres ni son nombradas y bueno, mucho menos iban a ser ciudadanas. Entonces, eso es algo que no solamente levanta el humor de Mary, sino de muchas personas en Francia y en el mundo. Y vamos a recordar unas palabras de Rousseau que siempre lo estamos encumbrando, pero no hay que olvidar que Rousseau también dijo esto sobre las mujeres. Ni son expertas, ni pueden, ni desean serlo en ningún arte. Que les falte el ingenio, que los libros salidos de su pluma son todos fríos y bonitos como ellas. Que les falta razón para sentir el amor e inteligencia para saber describirlo. Escribía Rousseau, que es para nosotros un humanista del que pocas personas dudan, pero que para él la mujer tenía que seguir en las artes domésticas indefinidamente, y ese era el lugar de la mujer. Pese a que la historia nos ha contado que muchas mujeres estuvieron con Rousseau liderando toda la revolución, había jacobinas, pero pues Rousseau era muy claro en su pensamiento. Hubo muchas respuestas a estos pronunciamientos, y Rousseau tampoco se molestó en no responder, respondió casi todos además. Y Mary escribe este libro, Vindicación de los Derechos de la Mujer, con motivo de ese y muchos otros hechos, porque recuerden que este título también está en masculino, Vindicaciones de los Hombres. Mary, en este libro, ¿qué hace? Defiende la racionalidad de la mujer. Hay muchas vertientes del feminismo. Una vertiente del feminismo y muy popular es que mujeres y hombres somos iguales y que deberíamos ser iguales, tanto en racionalidad como en biología. Bueno, Mary está también en esa idea. Y este libro es una defensa de la racionalidad de la mujer y una invitación a las mujeres a superar el sentimentalismo. Y esa invitación, que quizás yo ahorita la pongo en cuestión, se da porque en esa etapa de la alfabetización, pues las mujeres que leían libros románticos, y Mary consideraba, y no es para nada exagerado, que esa primera educación influía en la incapacidad de las mujeres para superar ese rol de minoría, de un ser humano, de una, como lo dicen varios apartados de este libro, una eterna niña, una niña que se convierte en mujer y pasa de pertenecer al padre a pertenecer al marido. Si no tiene marido, pertenece a los hermanos. Si no tiene hermanos, no pertenece a nadie y está completamente desamparada. Hay varias cosas de vindicaciones. Yo este libro lo recomendaría íntegro, pero vamos a leer una parte que habla sobre ese estado de las mujeres en la sociedad que ella ve. Las mujeres se encuentran en todas partes en ese estado deplorable, porque con el fin de preservar su inocencia, como se denomina cortésmente a la ignorancia, se les oculta la verdad y se les hace asumir un carácter ficticio antes de que sus facultades hayan adquirido alguna fuerza. Como desde la infancia se les enseña que la belleza es el centro de la mujer, la mente se ajusta al cuerpo y deambulando por su jaula dorada solo busca adorar su prisión. Los hombres disponen de trabajos variados y actividades que ocupan su atención y conforman la personalidad de una mente abierta, pero las mujeres,
limitadas a uno solo y con sus pensamientos dirigidos constantemente a la parte más insignificante de ellas mismas, rara vez amplían sus pensamientos más allá del éxito del momento. Pero si su entendimiento se emancipara de una vez de la esclavitud a la que se han sometido por el orgullo y la sensualidad del hombre, por su deseo inmediato, similar a la ambición de los tiranos del poder presente, probablemente interpretaríamos su debilidad con asombro. Y esta descripción e interrogación sobre el lugar de la mujer que hace Mary alude a eso, a esa capacidad racional de la mujer anulada en nombre de las virtudes, específicamente en la virtud de la belleza, como talento único y talento máximo que podría tener una mujer. Luego más adelante cuestiona también y habla de la relación entre hombres y mujeres, cómo esa relación es desigual, y hay un pasaje en el que un poco lo podemos interpretar como la caballerosidad, y es que ha habido muchos pronunciamientos sobre si la caballerosidad es mala, si es antifeminista, y bueno, yo creo que Mary lo deja muy claro, y es: un deseo salvaje acaba de volar de mi corazón a mi cabeza, y no lo reprimiré aunque pueda provocar una carcajada. Deseo sinceramente ver la diferencia sexual erradicada en la sociedad, excepto cuando el amor anima el comportamiento. Y eso hace referencia a que las mujeres somos independientes, pero no implica que el hombre en la lucha de las mujeres no tenga un lugar. Sí tiene un lugar, pero ese lugar es ganado a través de la conciencia, de la comprensión, del entendimiento. Mary lo llamó amor, hay muchas otras formas de nombrarlo, y si hay una posibilidad. Y cuando avancemos en las mujeres, especialmente en la última mujer, en Nancy Fraser, vamos a ver esa renovación de las luchas femeninas. Bueno, la siguiente mujer, Virginia Woolf. De Virginia Woolf hay muchas cosas que generalmente se dicen, y así como en la actualidad casi siempre nos importa lo más irrelevante de las personas, se habla de sus estados de ánimo. La verdad es que Virginia Woolf, como ustedes ven, además vivió una época muy trágica, porque miren las fechas: Primera y Segunda Guerra Mundial. A la Segunda Guerra Mundial pues ya le tocó leve, pero aún así le tocó toda la preparación, el calentamiento para la guerra. Entonces ella, así como nosotros lo estamos viviendo, que vemos los impactos de los conflictos de otros países, cómo nos afectan, bueno, Virginia Woolf de hecho estaba en un país bastante afectado en ambos conflictos, y eso yo creería que sí introdujo unos cambios, y muchas de esas ideas están expresadas en sus obras. Tres Guineas, que es una novela de Virginia Woolf, quizás no tan popular, justamente habla sobre eso. Y ella en Tres Guineas opone dos duetos, y un dueto es feminismo y pacifismo versus el belicismo y el patriarcado. En Tres Guineas, Virginia Woolf relaciona muy bien que el belicismo y el patriarcado están unidos, y eso no hay que perderlo de vista. De hecho, hoy si nosotros vemos nuestros conflictos bélicos, podemos ver que la mayoría de líderes hacen una reproducción del patriarcado. Y ahora podríamos sumarle algo aún peor, que es el capitalismo. Entonces se forma una triada bastante devastadora. Entonces en Tres Guineas, por ejemplo, ella hace muy evidente ese conflicto que estaba viviendo. En un cuarto, una habitación propia o un cuarto propio, hay diferentes versiones, diferentes nombres. Virginia Woolf, por ejemplo, critica el fascismo, no lo hace de forma directa, pero sí critica el fascismo. Entonces, para ella es muy recurrente hablar de esos temas contextuales, que además le tocó una época bastante difícil, pero toda su escritura es realmente una forma de externar lo que pasaba en su vida interior, que era casi tan tribulado como lo que pasaba en su vida exterior. Bueno, sabemos bastante de las enfermedades mentales, de todo lo que pasó con Virginia Woolf, pero sobre ella quizás lo más relevante, al igual que Santa Teresa de Jesús, es su labor como docente, como profesora. Fue profesora en una de las primeras universidades para mujeres y para trabajadores.
fue muy cercana a la élite intelectual porque ella era de una familia acomodada, sus hermanos también estaban en la élite intelectual y escribió corrientemente en suplementos literarios como en Times, The Guardian, y en este libro que se llama Un cuarto propio, que les digo, se llama Un cuarto propio, pero también se llama Una habitación propia, hay diferentes nombres, diferentes ediciones con nombres en español, y en este libro ella habla de la necesidad de las mujeres de tener un espacio propio, único. Lo escribe con motivo de una invitación que recibe para hablar de las novelas y las mujeres. Acá esta edición que además me parece súper bonita, porque tiene ilustraciones de la, no sé si las personas del Zoom lo están viendo, tiene ilustraciones de cuartos propios, pero son ilustraciones cronológicas. Entonces, por ejemplo, aquí hay una máquina de escribir, un té, yo soy fanática del té, y por acá ya tiene un computador. Entonces, esta es una edición que vale mucho la pena, y el prólogo lo hace un hombre, pero lo hace un hombre vasco, que escribe en una lengua minoritaria, y de allí pues como el significado y la relevancia de que él escriba ese prólogo. Ahora leamos una parte de este libro. Pero al disponerme a adoptar esa interpretación, que me parecía la más interesante de todas, pronto advertí que tenía una desventaja fatal. Nunca podría llegar a una conclusión. Se está refiriendo al propósito de su conferencia, que es hablar de las novelas y las mujeres. Nunca podría cumplir lo que es, entiendo, el primer deber de un conferenciante: ofrecerles, después de una hora de charla, una pepita de verdad pura, que ustedes envolverían en las hojas de sus libretas y guardarían eternamente sobre el mármol de la chimenea. Solo puedo ofrecerles una opinión sobre un tema menor. Para escribir novelas, una mujer debe tener dinero y un cuarto propio, y eso, como ustedes verán, deja sin resolver el magno problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la novela. Entonces, lo que está haciendo Virginia Woolf es señalando decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Y a las mujeres nos ha pasado a lo largo de la historia eso. Yo soy yo y lo que pasa a mi alrededor es lo que me va a definir, me va a dar las posibilidades de hacer otras cosas. Por eso ella, antes de, esto está al principio de esta conferencia, lo primero que hace es decir que se necesitaría que la mujer tuviera un espacio propio. Por eso ¿se acuerdan cuando hablábamos al principio que les decía que son mujeres importantes porque han encontrado espacios en proyectos en campos muy especiales y que han abierto las posibilidades para otras mujeres? Y esa necesidad de un espacio propio, también Mary Wollstonecraft lo mencionaba, pero ella ya un poco más nostálgica dice: soledad y reflexión son necesarias para dar a los deseos la fuerza de las pasiones y para que la imaginación pueda agrandar los deseos y hacerlos más atractivos. Y es que las mujeres hemos estado en roles que nos han impedido el poder darle fuerza a esos deseos, a esos proyectos, porque estamos en actividades que la circunstancia social ha requerido que hagamos y no podemos hacer esas otras cosas que necesitamos. Por eso Virginia Woolf diciendo que una mujer, antes de hablar cualquier cosa de la novela, lo que necesita es dinero, es decir, independencia económica, un cuarto propio, es decir, espacio para ser lo que quiere ser, es una verdadera revolución en medio de un tiempo en el que Virginia Woolf ya tenía un poco más de holgura para hablar, para participar. Pues Virginia ya fue universitaria, pero aún así la vida presentaba importantes dificultades para hacer lo que ella quería hacer. Siempre estudié en colegios de mujeres, primero en la presentación y luego en el CEFA, y estudiar en colegios de mujeres pues también me hizo comprender que hay formas de ser mujer. En la presentación, por ejemplo, aprendí que las mujeres debemos tener ciertas normas, ciertos valores, formas de comportarnos, hablar pasitos, sentarnos bien, cosas que nunca pude y todavía no puedo. Antes, por ejemplo, me pesaba mucho eso porque no encajaba.
no encajaba en esa idea de ser mujer, pero digamos que luego con los años y con otras cosas que les contaré, pues ya no me pesan tanto, ya no se han vuelto una carga. Pero por supuesto estudiar en colegios de mujeres también me llevó a darme cuenta que no todas las mujeres somos iguales, no todas las niñas que nos identificamos como mujeres somos iguales. Por ejemplo, entendí que yo era una niña pelo en ñuspe, como me decían en la escuela, que era una niña pobre, no era una niña de estrato socioeconómico medio o alto como las demás compañeras que tenía, y por supuesto no era una mujer igual a ellas. Sin embargo, por ejemplo, cuando ya llegué al bachillerato, a décimo y 11, al CEFA, me encontré con que habían otras que eran como yo, o sea, ya encajaba. Y yo creo que esa es la primera vez en que aprendo y entiendo una palabra que conocí muchísimos años después, y es la sororidad, porque encontré muchas chicas, muchas niñas ya jóvenes, éramos todas, de todo el Valle de Aburrá, de todas las comunas de Medellín, que éramos, no todas éramos pelo en ñuspe, pero todas sí éramos, digámoslo, estrato medio o bajo, y éramos chicas que no nos reconocíamos en un estereotipo particular del ser mujer como lo había vivido en otros espacios. Pero también me di cuenta que venir de un colegio privado y ser una niña, aunque no fuera de la clase social que eran mis compañeras, me ponía en una condición de privilegio respecto a mis compañeras. Eso lo entendí cuando en 11, por ejemplo, lo recuerdo como si fuera ayer, de un grupo de 47, solamente una pasó a la universidad y esa era yo. Claro, yo venía de un colegio privado, mientras que la mayoría de mis compañeras venían de la educación oficial, de la educación pública, y ahí volví a entender que efectivamente podemos todas abrazarnos, acompañarnos, pero ese ser mujer está condicionado socialmente y eso no se nos puede olvidar. Esa fue además una introducción muy buena para Teresa Santamaría de González. No sé si le puse el de González. Creo que sí se llama Santamaría de González. Bueno, Teresa es en realidad una mujer muy conservadora. Promulgaba y defendía mucho la integración de las mujeres a diferentes ámbitos políticos, ciudadanos, de planeación, con esa reivindicación la hacía con una intención de seguir defendiendo la familia, las mujeres, los niños, pero uno es resultado del tiempo. Entonces no le podemos pedir mucho a Teresa que fuera una vanguardista revolucionaria, sin embargo, sí lo fue. Teresa Santamaría, además, en las fechas muere un poco más adulta, es una mujer con una vida bastante longeva, y ella vive una época muy importante en Colombia para las mujeres, que son los años 30. En 1932 se aprueba la ley de bienes. Había muchas mujeres ricas que habían heredado todo y no podían manejar sus bienes. En 1932 se aprueba que las mujeres puedan ser dueñas de sus bienes. Eso tenía muchas trampas, porque realmente sí lo podían manejar, podían ser dueñas, pero también seguían necesitando de un tutor para que les ayudara, porque no podían ejercer sus profesiones, si tenían algún tipo de educación, tenían igual que permanecer en casa. Sin embargo, en 1936 sale una ley en la que se permite que las mujeres que tienen algún oficio lo puedan desarrollar. No, esta ley no sale porque sí. El motivo es que en 1935, con la reforma universitaria, se permite que la mujer ingrese a la universidad. Y ahí tenemos el ingreso de la primera mujer colombiana a la universidad, que ingresa a la Facultad de Medicina en Bogotá. Es una mujer, ahorita se me olvidó el nombre, Gerda Wenderpop, creo, que es que esta es una mujer que toda su educación fue europea, es decir, ella no estudió el bachillerato en Colombia e ingresa por primera vez en 1935 a estudiar medicina. De ahí en adelante, hasta una mujer que vamos a ver aquí también, en 1950, todavía las mujeres que habían estado en la universidad no superaban el centenar. Y por supuesto eran mujeres de las clases sociales más altas, que podían tener ese lujo de ir a la universidad. Entonces Teresa era una mujer, como ustedes se imaginarán, perteneciente a la clase alta, muy conservadora,
pero que tenía una noción, una idea de la gestión cultural muy innovadora. Ella estuvo en el seno de la creación del Museo SEA, hoy Museo de Antioquia, el Teatro Pablo Tobón Uribe, el Colegio Mayor de Antioquia, que fue la primera institución universitaria únicamente para mujeres, y un poco ahí se refuerza lo de conservadora, o sea, una institución solo para mujeres, pero todo eso abrió mucho camino. Y una de las obras más como más exquisitas de Teresa es que ella hace una revista. Ya antes, Soledad Acosta de Samper había tenido una revista que se llamaba, se mató casi la imaginación, La Mujer. Pero Teresa hace otra revista que se llama Letras y Encajes. Un nombre que pues, sugiere cosas como que muy femeninas, y Letras y Encajes es una revista que estuvo por 33 años de manera mensual, siempre se publicó, y que tuvo dos fases. Bueno, realmente tuvo muchas fases, pero en el primer número así se definía esta revista. En el caso de Letras y Encajes no hubo lugar a confusión. Estas fueron las razones expuestas en el primer número. Esta revista, que nace hoy apenas y siente ya ambiciones de llegar a ocupar puesto de honor sobre la mesa del hogar, no ostentará, como seguramente se han figurado algunos, el sello pretencioso de un órgano feminista. Anhelando ser útil, llevará suavemente de la mano a la señora de casa, desde el rincón favorito del salón hasta los últimos dominios cocineriles, haciéndola interesar al mismo tiempo por el arte y la literatura. Como lo dice su nombre, en sus páginas se hallarán entretejidos los encajes y las letras, y junto al cuento o a la poesía original del literato consagrado se dejarán ver tímidamente las labores de mano, el ensayo feliz de alguna nueva devota de las musas o las observaciones caseras de la mujer madura que quizá puedan ser útiles a alguien. El fin caritativo y bello para el cual se ha iniciado, que no ha sido otro que el de contribuir a la obra grandiosa y necesaria del pabellón de la maternidad del Hospital San Vicente de Paúl, será bastante para que los lectores desconfiados se tornen indulgentes y este pequeño esfuerzo femenino encuentre una acogida amable y entusiasta. La revista era muy clara, o sea, era para que las mujeres siguieran siendo mujeres, pero también se convirtieran un poquito entre ese ser mujer. Pero en el número 85 cambia, porque en esta revista, con 33 años de circulación, pues se integraron muchas mujeres, no solamente las fundadoras, sino que fueron llegando nuevas mujeres. Y como les contaba, en esos años, en ese decenio de los 30, suceden muchas cosas, y a partir de esas tres leyes, pues suceden aún más, porque la mujer va recuperando, no recuperando porque nunca tuvo, adquiriendo libertad. Y en el número 85 ya cambia bastante. He aquí el nombre bien escogido para una revista femenina y hasta feminista. Lejos muy atrás se quedaron los tiempos en que cultivar las bellas artes y las nobilísimas letras eran para una dama merecer el título de Marisabidilla. Para brillar hoy en los salones, servir de ornamento en la sociedad y de centro al hogar, conviene a la mujer ensanchar el horizonte de sus conocimientos y no contentarse con los caseros de la aguja. Entonces, cambia mucho la intención de la revista Letras y Encajes. Por supuesto, la revista publicaba cosas como felicitaciones de matrimonio, primera comunión, pero tuvo esa primera incursión de la mujer a la gestión cultural, a un ámbito, uno de los primeros ámbitos que se abre para las mujeres en Colombia es la cultura. Eso nos tiene que despertar muchas curiosidades, porque la cultura es uno de los primeros espacios que se le concede a la mujer, y porque, por ejemplo, el político es uno de los últimos espacios que se le concede a la mujer, porque ya en los años 30 podíamos ingresar a la universidad, pero solamente hasta el año 54 se aprueba la votación de las mujeres. Bueno, la siguiente mujer es Simone de Beauvoir. Yo creo que esta es una mujer de la que nadie duda de su feminismo. Simone es francesa, es escritora. De hecho, el título de esta charla está inspirado en Simone, porque ella cuestiona, al igual que Mary, defiende la racionalidad de la mujer, pero es mucho más frontal porque Simone cuestiona todas esas justificaciones biológicas
para sentar las diferencias entre hombres y mujeres y justificar la supuesta debilidad de la mujer en base a nuestras diferencias biológicas. Simón pues hace toda una disertación de casi 1000 páginas en El segundo sexo, que es una de las obras cumbres del feminismo, y es la que inicia la tercera ola del feminismo. Simón cuestiona y hace lo hace apropiadamente con este fragmento. Recuerden que el segundo sexo tiene tiene primera y segunda parte. Y en la primera parte es cuando habla de la infancia. En la segunda parte, perdón. No se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización, el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se le califica como femenino. Simón, quien vivió realmente todo su ejercicio literario también como un ejercicio político, pues tenemos que recordar que en su relación con Sartre la llevó a conocer al Che Guevara, a Mao Zedong, ¿a qué otros líderes habrá conocido? Líderes marxistas. Fidel Castro también lo conoció. Es decir, ella tenía una actividad política muy alta que contrastaba muy bien con este trabajo como mujer y como feminista. Simón se reconoce como feminista y lleva una vida, en general, toda su vida, es un estandarte de todo lo que pensaba, con todos al igual que Virginia Woolf, eso le trajo muchas tribulaciones, sobre todo en su relacionamiento amoroso con hombres y con mujeres, pero logró hacer de su registro una realidad. Y tenemos hoy esta obra del segundo sexo, pero sobre todo una inspiración en cada una de sus palabras. Cuando yo leo, por ejemplo, El segundo sexo y pienso en vindicaciones de la mujer, pues lo que veo es que hay una renovación, porque Mary no tenía los argumentos, por ejemplo, para hablar desde el punto de vista biológico, y casi que todo lo que ella nos dice es a partir de un análisis social, pero ya Simón habla, por ejemplo, de los argumentos biológicos, y además empieza a desarrollar una idea que seguimos desarrollando luego con Nancy Fraser, y es el de la construcción social. O sea, el ser mujer o la idea que tenemos de ser mujer es ante todo una construcción social, y una construcción social en la que las mujeres han participado realmente muy poco. María Moliner, que ustedes la conocerán por el Diccionario de Uso del Español, fue bibliotecaria, filóloga, archivista, tuvo una participación política en el franquismo, no a favor, sino en contra. María Moliner estaba a favor de la Segunda República y era bibliotecaria, y el estar a favor de la Segunda República le costó que bajara 18 puestos en su escalafón. No fue despedida, pero bajar 18 puestos hubiera sido mejor ser despedido. Y María tenía una labor muy, muy fuerte como bibliotecaria, y sobre todo como bibliotecaria rural. Ella dirigió la conformación de redes de bibliotecas rurales en España, y hizo este trabajo del diccionario, que es el motivo por el cual está acá, y es que María Moliner comienza a hacer el diccionario cuando ya considera que sus 4 hijos no la requieren. Es decir, su trabajo del diccionario solamente comienza hasta que termina su faceta de madre. Tuvo 4 hijos y solamente hasta ese momento ella comienza a hacer esta obra, que le toma aproximadamente 15 años. Se publica el diccionario entre 1965 y 66, o 66 y 67, en 2 años, por la editorial Gredos. Y es una afrenta, no porque fuera la intención de María Moliner, enfrentarse al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, porque ella, al igual que muchos españoles y que muchas comunidades hispanohablantes, sentía una gran deficiencia por ese diccionario. Lo empieza a escribir en fichas, y esa escritura de fichas pues se hace muy voluminosa. No sé cuántos tomos tiene el diccionario de uso del español de María Moliner, pero entre las definiciones, o uno de los inconvenientes más
importantes que hemos tenido en esta reivindicación de la mujer es el lenguaje. Y es que podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con los lenguajes plurales, inclusivos, él, las, los, pero sin duda el lenguaje sí marca una pauta de cómo vemos el mundo. Y en ese marcar la pauta, en el diccionario de la Real Academia Española, se definía, por ejemplo, la palabra asana como faena casera habitual y propia de la mujer. Y en el diccionario de uso del español de María Moliner, asana se definía así: faena, trabajo casero. Qué sencillo era corregir esa palabra, pero qué difícil era hacerlo en un medio como ese. El diccionario de la Real Academia y la Real Academia de la Lengua Española mantuvo esta definición de asana por mucho tiempo. Y una de las palabras que les mencionaba ahorita en Letras y Encajes, Marisa Vidilla, que es una mujer que siempre está diciendo todo lo que sabe, en el diccionario de la Real Academia se define así, como una mujer que dice que es básicamente sabionda, y María Moliner lo define como una persona. Entonces ahí vemos que el lenguaje sí tiene un poder, o sea, el poder que da el definir algo, el decir para qué se usa, pues se da a través de instrumentos tan cotidianos como los diccionarios, y María Moliner se tomó el trabajo, probablemente no con intenciones feministas, pero sentó un precedente para todas nosotras. Muchos años después llego a la Universidad de Antioquia y me encuentro con el feminismo. Y yo creo que el feminismo ha sido esa posibilidad de ese conjunto de valores, creencias, pero sobre todo de abrazo y cobijo de muchas personas, de muchas amigas. Ahí sí la plena sororidad de encontrarme como mujer. De la profe Hilda Mar, de la profe Tere, de la profe Marta Lorena, de la profe Camila, que me invitó a participar en este video. Y por supuesto, llega un momento mucho más adulto, en plena madurez, que creo que no es para nada el fin de esa reconfiguración de convertirme en mujer, porque como lo dice Simone de Beauvoir, nosotros no nacemos, pero no somos mujeres cuando nacemos, sino que nos conformamos como mujeres a medida que vamos caminando la palabra, caminando la vida. Y creo que para mí la maternidad ha sido el momento en el que he tenido mayor conciencia de lo que significa ser mujer, y sin idealizar la maternidad en ningún caso, porque realmente hay una gran responsabilidad de acompañar en la crianza a Alicia y Matías, a Alicia como una niña que se reconoce como mujer, que sea libre, autónoma, independiente y que no contribuya a generar mayor desigualdad. Pero por ejemplo con Matías, como un niño que se reconoce como hombre, hay una tarea enorme, y es que él también pueda contribuir a quebrar esta sociedad patriarcal en la que todavía estamos inmersas e inmersos. Bueno, ahí tenemos a Rosita Turizo, ya nos estamos acercando un poco más en el tiempo. Rosita Turizo fue, me parece que la 9ª mujer abogada. De hecho, creo que es uno de los referentes que más mencionamos en la actualidad, porque Rosita Turizo tuvo un papel muy importante en el movimiento sufragista por el voto femenino. Rojas Pinilla en el 54 es quien aprueba que las mujeres puedan votar. No era cualquier mujer, eran mujeres que supieran leer, que supieran escribir, etcétera. Había un conjunto de requerimientos para poder votar, pero es en 1954 cuando se aprueba eso. En 1957, cuando hay un cambio de gobierno, me parece que es Alberto Lleras Camargo, eso entró en vilo. O sea, entró en vilo que las mujeres sí pudieran votar en ese momento. Se empezó a dudar. Y Rosita Turizo era abogada desde 1953, o sea, era abogada y no podía votar. Miren la contradicción de ejercer un oficio de las leyes y no poder hacer algo en el marco de la ciudadanía, del gobierno. Y Rosita Turizo tuvo un contacto directo con Alberto Lleras Camargo para que se modificara, para que se reafirmara, no que se modificara, perdón, se reafirmara lo que ya se había asentado en 1954. Hay muchas divagaciones sobre por qué se había aprobado el voto femenino, entre esas está una y que no es muy descabellada, y es reelegir a quien, a quien había promovido el voto femenino, pero a veces y muy pocas veces
el fin justifica los medios. Entonces, las mujeres en 1957, el 16 de julio de 1957, las mujeres pudieron votar por primera vez en Colombia. Y eran pues mujeres que tenían alguna educación, entre ellas Rosita Turizo. Para ese momento todavía hay que recordar que había niveles entre las mujeres y no todas las mujeres eran iguales. Y aún hoy continuamos todavía con esa injusta nivelación a través de diferentes criterios, la educación, la clase social, la raza, la preferencia sexual, que es algo que debemos continuar los esfuerzos en destruirlo. Rosita Turizo, pues llevó una vida como abogada muy deslumbrante, una carrera completamente exitosa, pero hay algo que no se menciona tanto sobre Rosita y es que fue una de las primeras mujeres que promovió las asociaciones de mujeres, la Unión Femenina de Antioquia, la Asociación de Mujeres Profesionales de Antioquia. Me parece que la unión continúa activa, pues es posible gracias a mujeres como Rosita Turizo, que también en el seno de una sociedad antioqueña muy conservadora, pues también era una mujer abiertamente católica, casada, con hijos, pero eso no fue un contrapeso para que promoviera toda esa participación de las mujeres y de la multiplicidad de mujeres que querían participar en Colombia y que todavía queremos ir haciendo un espacio. La siguiente, ya para ir cerrando, es Rigoberta Menchú. Por supuesto, teníamos que hablar de una mujer campesina, una mujer indígena, una mujer que no habla nuestra lengua, que no es hispanoparlante y que ha sido un referente y que sigue siendo un referente. Recuerden que Rigoberta Menchú está viva y tuvo lamentablemente la tragedia fue la que la lanzó al liderazgo de las mujeres. Y es que siendo parte de una familia campesina, una familia indígena, vive el conflicto entre guerrillas y el gobierno, y ese conflicto, como todos los conflictos y como lo hemos visto en nuestro país, pues no se escatima en el uso de la violencia. Rigoberta empieza a liderar movimientos indígenas, termina yéndose, vive en México y va haciendo una carrera. Increíblemente, la admiramos mucho por eso, pero nadie debería hacer una carrera en la defensa de los derechos. No habría que vivir lo que vivió Rigoberta para ser el referente que es hoy, y comienza ya un trabajo más formal y hace parte de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ese hecho se contrasta también con el haber sido ganadora del Premio Nobel de Paz. Y el trabajo de Rigoberta Menchú es uno de los trabajos que continúa más latente en todo el mundo. Su trabajo no solo por su comunidad indígena, sino por el ser indígena, el ser mujer, el ser campesino, continúa hoy teniendo mucha fuerza. Y en uno de los libros, que no lo escribe, por supuesto, ella sola, porque, como les digo, ella no es ahorita si ustedes ven videos de Rigoberta Menchú, se habla muy bien español, pero le tomó mucho tiempo llegar a ese desempeño porque esa no es su lengua, y es bueno también ver con criterio eso que nosotros hacemos con los pueblos indígenas, con nuestros propios pueblos indígenas, que es muy parecido a lo que los españoles hicieron con nosotros solamente lo vamos reproduciendo en una escala menor. Y acá hay que saborear de verdad estas palabras de Rigoberta Menchú cuando habla de cuando ella se reconoció. Yo veía a mi madre que muchas veces a las 3 de la mañana ya tenía la comida para los trabajadores que salen temprano a trabajar, y a las 11 de la mañana también ya tenía la comida del mediodía. A las 7 de la noche estaba corriendo otra vez para dar de comer a la gente. Todos sus espacios libres tenía también que trabajar en corte de café para ganar una ganancia extra de lo que ganaba. Entonces, ante esto, yo me sentía muy inútil y cobarde de no poder hacer nada por mi madre, únicamente cuidar a mi hermanito. Y ahí es cuando a mí me nació la conciencia. Pues aunque a mi madre no le gustaba mucho que yo empezara a trabajar, a ganar mi dinero, pero yo lo hacía
y lo pedía más que todo para ayudarla a ella, tanto económicamente, tanto en fuerza. Es que mi madre era valiente y lo enfrentaba muy bien, pero llegaban momentos en que se enfermaba uno de mis hermanos y que si no está muy enfermo uno, es el otro. Casi todo lo que ganaba se iba en medicina para mis hermanos o para mí misma. Entonces eso me daba mucha pena. Y ahí es cuando yo me recuerdo que cuando terminamos los 5 meses de estar en una finca, regresamos al altiplano y me enfermé y casi me iba a morir también. Imagínense este recordar, o sea, ¿qué es lo que hace que Rigoberta Menchú se dé cuenta quién es ella? ¿Cuál es la situación que la hace entender cuál es su lugar, cuál es su papel? Y es la relación con otra mujer, con una mujer que tenía unas posibilidades de decisión muy menores y que tenía unas obligaciones muy amplias y una retribución muy pequeña. Es decir, la pobreza, la desigualdad, estaba toda expresada en la vida que Rigoberta Menchú vivió y lo dice muy acertadamente. Y así, y ahí es cuando me nació la conciencia. O sea, el saber que yo hago parte del mundo, soy resultado del mundo, pero yo también lo puedo cambiar. De alguna manera ella contribuía a ese cambio, pensaba que contribuía a ese cambio ayudando a su mamá, pero bueno, el devenir de Rigoberta Menchú ha tenido y sigue teniendo muchas transformaciones, pero ese reconocimiento en el que ella se ve a través de una mujer y en el que ve cuál es su lugar, es realmente aún hoy sigue siendo deslumbrador, porque no es una historia exclusiva de Rigoberta Menchú, ni de los indígenas, ni de los campesinos, es una historia que se repite y que se reproduce justamente porque a veces nos olvidamos de que esa reproducción se da porque nosotros también hacemos un movimiento para que se siga reproduciendo. Por eso les decía, somos parte del mundo, producimos el mundo y el mundo nos produce a nosotros. Entonces hay posibilidad de cambiarlo. La siguiente es, en realidad no es una mujer, son muchas mujeres. Y es el movimiento Madres de la Candelaria, que ahora tiene dos líneas, que es la línea fundadora y la línea Asociación Asociación de la Esperanza Madres de la Candelaria. Esta asociación nace por un delito, que antes no era delito, también hay que recordarlo, que es el de la desaparición forzada. A través de nuestro conflicto armado lo vivimos todo el tiempo. ¿Y quién reclamaba a los desaparecidos? Las mujeres, las mamás. Entonces estas mujeres comenzaron en 1999 a manifestarse, a hacer público que sus seres estaban desaparecidos y luego ya se fueron conformando. Pero es un dato es muy triste que las madres de la Candelaria se inspiran en las madres de la Plaza de Mayo. O sea, las madres de la Plaza de Mayo que también estaban abogando por ¿dónde están mis hijos?, que es en Argentina, es el mismo, es un caso similar, no es el mismo, las causas fueron completamente diferentes a las madres de la Candelaria. Entonces es un fenómeno en el que la mujer es quien duela a las personas. Y más allá de que las madres de la Candelaria, y gracias a ellas podemos saber, gracias a toda esa visibilización, sabemos que en Colombia hay más de 80.000 personas desaparecidas, o sea, 80.000 personas desaparecieron como que nadie nunca los hubiera conocido, no sabemos ni dónde están sus restos, se hace visible gracias al rol de mujeres, madres, también madres de la Candelaria hay hombres, padres, hermanos, hermanas, pero es principalmente gracias a madres que nos damos cuenta que hay personas que faltan. Y ese rol de la mujer, de ser el ser que duela, el ser que cuida, es un rol que ha limitado también las posibilidades de que la mujer, por ejemplo, tenga ese espacio, ese cuarto propio, porque como mujeres se nos ha asignado el tener que ocuparnos de ciertas áreas de la vida, como por ejemplo la figura de mamá, que tiene muchas cosas bellas, también ha sido históricamente una forma de limitar posibilidades y de romantizar también el rol de ser madre para seguir haciendo esas limitaciones. Pero bueno, este es un proyecto que es además
muy relevante porque, igual que con Rosita Turizo, es la capacidad de asociarse. Esta frase Ubuntu, soy porque somos, pues realmente la vemos expresada, la vemos realidad en cada uno de estos movimientos. Y Madres de la Candelaria, pues es un proyecto que reivindica ese rol de sí ser cuidadora, de sí duelar la vida, pero también pedir representación en el ámbito político. Y ellas lo han hecho de forma muy memorable. Y por último, Nancy Fraser. Si yo hubiera hecho esto como en un top, Nancy Fraser estaría arriba. Pero va hasta el final porque era en orden cronológico. Nancy Fraser, que bueno, es una mujer estadounidense, con todas las ventajas que uno pueda tener de todo tipo, o sea, idiomático, educativo, todas las ventajas. Pero Nancy Fraser así como lo hicieron otras de las mujeres, nos da un análisis muy, muy exacto de por qué las cosas que pasan en el mundo pasan de esa manera. Y es que Nancy habla de la reproducción social, que yo se las voy a contar muy brevemente. Y la reproducción social es todas esas actividades que nosotros hacemos como conjunto social para que, por ejemplo, una mujer madre pues trabaje en casa sin ser pagada, es decir, economía del cuidado pero sin ningún pago, y pueda educar a su hijo en cosas como, por ejemplo, hacerle caso al patrón, le ofrezca todo para que él pueda seguir en un trabajo que quizás lo aminora continuamente, pero que en nombre del amor, pues yo voy al trabajo porque tengo que cuidar a mi mamá me cuida para que yo vaya al trabajo, y así se hace un sistema, un círculo que sigue sosteniendo un sistema al que no le importan esas personas que sostienen el sistema, más concretamente el sistema capitalista. Y eso es lo que Nancy Fraser llama la reproducción social. Es esa posibilidad de seguir creando pues fuerza de trabajo para que mantenga el sistema. Las personas que me conocen seguramente me han escuchado mucho decirlo de fuerza de trabajo. Y Nancy, además, ya tiene una corriente del feminismo muy diferente a Simone, a Mary, a Virginia, y es que el feminismo no es exclusivo de las mujeres, sino que es exclusivo de los grupos excluidos. Y habla de un feminismo para el 99% y lo explica así. El feminismo que tenemos en mente reconoce que debe responder a una crisis de proporciones que hacen época, el desplome de los niveles de vida y el amenazante desastre ecológico, las guerras devastadoras y las expropiaciones intensificadas, las migraciones en masa recibidas con alambradas de púas, el racismo y la xenofobia, la abolición de los derechos ganados con mucho esfuerzo, tanto sociales como políticos. Aspiramos a hacer frente a todos esos desafíos, evitando medias tintas. El feminismo que visualizamos apunta a abordar las raíces capitalistas de la barbarie metastatizada, rechazando sacrificar el bienestar de una mayoría para proteger la libertad de unas pocas. Defiende la necesidad y los derechos de las muchas, de las mujeres pobres y de clase trabajadora, de las racializadas y migrantes, de las mujeres queer, las trans, las discapacitadas, las alentadas a verse como clase media, aun cuando el capital no pare de explotarlas. Pero eso no es todo. Este feminismo no se limita a cuestiones femeninas, tal como se defiende tradicionalmente, representando a todas las explotadas, dominadas y oprimidas. Quiere convertirse en una fuente de esperanza para la humanidad entera. Por eso lo llamamos un feminismo para el 99%. Y es que Nancy pues ya comprende muy profundamente, no sé si conozca a Ortega y Gasset, la profundidad de yo soy yo y mi circunstancia. La única posibilidad de cambiar esas condiciones es cambiar todas las condiciones. Y para eso no se puede limitar el grupo de quienes están en la iniciativa de cambiar las condiciones. Se requiere de todos aquellos a los que esas condiciones y esas limitantes han definido el curso de su vida. Por eso ella habla de un manifiesto de un feminismo para el 99%, en el que pues la mujer sigue siendo uno de los grupos más
más vulnerados y más vulnerables. Y bueno, vamos a finalizar con el último apartado de este video. Cierro diciéndoles que me reconozco como mujer cuando comprendo que mi abuela hoy con 90 años ha sido una mujer que solo con la alfabetización, solo llegando hasta 5º grado, ha servido para que muchas otras mujeres nos emancipemos. Siempre una mujer dependiente, sirviendo, acompañando, pero también acompañándome. Me reconozco como mujer cuando, por ejemplo, sé que mi madre, que hoy tiene va a cumplir 60 años además, como madre soltera, hizo absolutamente todo lo posible para que yo fuera una mujer independiente, una mujer libre, una mujer autónoma. Y no tendría sentido reconocerme como mujer si no me doy cuenta que mi tarea sigue y que mi tarea como profesora, como mamá, como amiga, como compañera, es aportar a que muchas otras mujeres sigan configurándose en ese ser mujer, en las libertades y por supuesto en la dignidad y en la justicia. Y ya con eso pues habremos finalizado este recorrido por proyectos de mujeres que, como les decía al inicio, han estado en campos y en espacios todos muy diferentes, tiempos diferentes, pero que han nacido formas de ser mujer en ellas y posibilidades de ser mujer para todas nosotras. Entonces, yo creo que finalizamos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, quiere que profundicemos en algo. Hola, mi pregunta es, bueno, me llamo Aileen Betancourt. Hola, Irene. Mi pregunta es, ¿qué es exactamente lo que hace que las mujeres seamos vulnerables? Es decir, nacer mujeres, específicamente nacer con vagina, o cómo la sociedad no, o sea, cómo nos reflejamos hacia la sociedad, o cómo nos interpreta la sociedad como vulnerables. ¿Qué es exactamente lo que nos hace vulnerables? Porque pongamos un caso hipotético, donde una mujer hace la transición a hombre y cambia todo y la sociedad lo ve como hombre y nadie más sabe que nació como mujer. ¿Esa persona saldría de esa comunidad vulnerable o no? Bueno, ahí vamos a retomar lo que les mencionaba de la mujer es una construcción social. Entonces, la idea de la diferencia biológica entre hombres y mujeres, así ya de entrada les digo, está anulada. Esa diferencia biológica que justifica algún tipo de debilidad, no es un argumento válido. Lo que nos hace vulnerables es justamente esa construcción social histórica que nos ha dado un lugar, le ha dado un lugar a la mujer. Incluso si tú ves, por ejemplo, mujeres trans en la historia, de las que conocemos poco, no porque no hubieran mujeres trans, sino porque eran silenciadas, sus trayectorias fueron silenciadas. Realmente es esa construcción social la que debilita a la mujer y la que da unas posibilidades muy limitadas para elegir. ¿Qué es una construcción social? Son imaginarios que socialmente decidimos, no todos, que eso es lo importante de esa idea. La construcción social se da a través de las élites intelectuales, políticas, son esas construcciones sociales nacen en ese germen o en ese escenario de algún tipo de élite. No, por eso yo les decía, la construcción social de la mujer en la que menos ha participado la mujer. O es decir, nosotros no fuimos llamadas a empezar a hablar de cuál era el rol de la mujer, sino que se construyó toda una idea sin la participación de las mujeres. Por eso esa frase, no se nace mujer, se llega a hacerlo, está rebatiendo esa idea de la mujer a partir de la construcción sexual. Pero ese argumento biológico, no, definitivamente ya no es un punto de discusión. Habrá quienes lo tengan, pero la verdad ya está, yo diría, es algo vacío. Las mujeres y los hombres biológicamente tenemos las mismas posibilidades de llegar, tanto cerebrales, o sea, no es por esa vía que se da nuestra vulnerabilidad, es por lo que socialmente se ha creído que somos, hacemos y debemos ser. Ahí es nuestra vulnerabilidad. Quería profundizar sobre la parte, o sea, ya más bien como una idea, como para complementar Sí. lo que tú decías, porque estoy totalmente de acuerdo que la parte biológica no tiene por qué
tener nada que ver en este tema, ¿cierto? Sin embargo, también quiero aportar a eso algunas cuestiones que nos impone la sociedad para sentir vergüenza de nosotras como por ser mujeres. Ejemplo, el periodo. En la situación de los colegios, y lo digo como experiencia personal, la situación de los colegios cuando una chica está en el periodo y le va a pedir un protector o una toalla a otra nena, se lo piden como si fuera drogas. O sea, se lo pasan y muchos hombres no se dan cuenta, pero las mujeres nos pasamos, y eso que yo todavía también tengo un poco arraigado eso desde el colegio, como que es una situación vergonzosa que no debe ser dicha y que, ¡ay, qué horror, qué pena! Y eso también nos genera un tache de debilidad, ay, está en el periodo, no puede hacer tal cosa, ay, está en el periodo, se siente mal, se siente triste y está cambiante de humor, y por eso es esta pelea de nuestra relación, digamos, ¿cierto? Entonces también era como para complementar eso. ¿Está sonando? Sí. Sí, sí está Era sonando. para complementar eso, de que hay muchas cuestiones que como mujeres la sociedad nos hace sentir avergonzadas de ser lo que somos. No, bueno, eso es un punto es increíble que algo, es decir, la menstruación es biológicamente, nos ha acompañado siempre y continúa siendo como un tabú, como que las mujeres no menstruáramos y sigue habiendo, pero todo eso es cultural, todo eso son nuestros rezagos culturales que la construcción social de la mujer perfecta, que siempre es bonita, siempre, pero todas esas son formas de seguir vulnerando a la mujer. Y también hay pequeñas revoluciones, bueno, pequeñas en el sentido de que no las estamos haciendo todo el tiempo ni las hacemos públicas, pero en este tema de la menstruación, por ejemplo, la copa menstrual es una revolución, porque es estar en contra de una comercialización, porque el comercio que hay detrás de los suplementos sanitarios para la mujer y la contaminación que hay son atroces a través de una decisión, como por ejemplo la copa, es algo revolucionario y que nosotros, como es algo que naturalizamos y que no comentamos y que deberíamos comentar más, porque justamente el poder desmitificar la construcción social se da a través de la educación y hay que enseñar y hay que abrirse a enseñar y a tener diálogos muy incómodos con otros hombres y con otras mujeres sobre qué es ser mujer y cuándo uno se reconoce como mujer y qué es lo que me hace sentir mujer, cuáles son esos momentos, cuáles son esos hechos en los que yo reafirmo esa identidad que yo he elegido y que yo he proyectado y que estoy desarrollando continuamente. Yo quería también, como para cerrar esto, en esta pequeña conversación me acabo de dar cuenta que es que no solamente nos ven como débiles, sino que ese tipo de situaciones nos debilitan. Es decir, la situación en donde nosotras nos sentimos apenadas por algo biológico que no podemos pues corregir, o sea, que nacemos con eso y ya, ahí quedó, es algo que nos debilita para la lucha, porque no podemos negar que somos animales sociales, que donde las masas avasallan los sentimientos de las personas y las luchas de las personas, donde lo podemos ver muy fácilmente con la cultura metro. El comportamiento de las personas dentro Sí. del metro es muy diferente a cómo son por fuera, ¿cierto? Y eso se debe a la vista de las personas, a la sociedad viéndote hacer algo malo. Y eso pasa lo mismo con lo del periodo, con sentarse de una manera masculina, supuestamente, o sea, entre comillas, sentarse de manera masculina, cosas así, es que la sociedad nos abochorna en cosas que no nos debería abochornar, y eso nos debilita y nos vuelve débiles, pero no porque seamos mujeres, sino por eso mismo. O sea, no es solamente que nos vean como el género débil, sino que nos debilitan en abochornarnos, en hacernos sentir menos, y eso es lo que realmente hace que seamos el género débil, supuestamente. Ya, Sí. será el cierre Muchas gracias, de la Ailín. idea. Bueno, no, primero que todo, muchísimas gracias a la profesora Camila por compartir sus palabras y por esa selección tan bella de esos proyectos de ser mujer que nos trae a colación y que
parte sin duda alguna de un trasfondo con el proyecto que las mujeres materializan, con el proyecto que las mujeres escriben, que exteriorizan, que comparten y que hacen público. Yo me pregunto, o te pregunto, ¿qué pasa cuando esos proyectos de mujer no son tan visibles, tan tangibles o tan significativos desde lo rimbombante que puede ser una letrada, crear una revista, ser una investigadora, ir a la universidad? ¿Qué pasa con la mujer del cotidiano que, si bien tiene un proyecto de mujer y construye su ser mujer, pero qué pasa cuando eso no se materializa en propuestas tan grandes como las que nos traes? Porque sin duda algunas son valiosas, y qué nivel le damos a este proyecto y a otros que no se materializan desde ahí. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, ese señalamiento es, yo creo que sustancial para lo que estamos hablando. Y es que no todos los proyectos llegan a ser así, memorables. Y ese ser memorable, más allá de que el proyecto sea o no valioso, y todos nosotros lo hemos hecho en cualquiera de nuestros objetivos, no todos llegan a esa, digámoslo, a esa grandeza, a ese éxito, pero tiene que ver con esas circunstancias, cuáles son las circunstancias que están a mi alrededor y que me limitan, que me definen y me determinan. Hay muchos proyectos de mujeres, ustedes pueden pensar en sus mamás, en sus hermanas, en ustedes mismas, y puede que no todos hagamos una revista, puede que no todas escribamos un libro, pero lo que sí podemos hacer, y es algo que mencionaba el proyecto vivo de Natalia, y es sororidad. Puede que mi proyecto no llegue a ser tan encumbrado como esos, pero sí puedo hacer de mi proyecto encumbrado para mí a través de esos proyectos que sí conozco. Pero yo creo que no, el propósito no sería caer en como los que sí son exitosos y los que no. No, esa no sería la intención. De hecho, el valor del feminismo no es el lugar para un tipo de mujer, sino para un lugar para las mujeres, para la multiplicidad de todas las mujeres. Pero ese riesgo de anonimato, que es un riesgo que yo siento con muchas mujeres, es un riesgo que también habrá que pensar cómo lo combatimos, porque el riesgo de anonimato es también, como lo decía Aileen, una forma de vulnerar esas otras posibilidades. Y el no conocer algunos proyectos implica que no se puedan conocer esos espacios para otras mujeres. Y por eso la sororidad creo que tiene todo el lugar. El poder hacer que todos los proyectos de mujer puedan llegar a algún espacio de conocimiento. Quizás no ese espacio de conocimiento, pero sí en su comunidad, en su familia, en sus casas. Pero creo que el riesgo de anonimato es grande, pero se puede hacer algo para que podamos aminorar esos efectos. La vida de las mujeres debería ser siempre célebre, pero es que la vida debería ser célebre como bien propio, o sea, como bien, la vida tendría que ser célebre. Pero ahí está, eso que señalas, Juan, es muy, muy decisivo, porque lo que se vuelve célebre es lo que seguramente se vuelve imitativo. Entonces, lo que más conocemos es lo que más queremos ser. Mientras tanto, voy a leer por acá un comentario de uno de los asistentes. Yade, excelente charla, muy pertinente en estos tiempos que nos mueve la inmediatez. Recurrir a los orígenes siempre será una buena manera de sentar precedentes. Mil gracias y un saludito especial a la propia María Camila. Bueno, mientras que por acá se van animando, pues yo creo que vamos de una vez también dándole las gracias de parte de UDARROA, del equipo de trabajo de UDARROA. Un agradecimiento a la profesora María Camila también. Yo creo que incluso de manera personal, como mujer que soy, también doy las gracias a Camila por esta conmemoración que nos hace hoy, abordando estos proyectos memorables que nos hacen como también pensar en reconocernos, cómo nos hemos reconocido en la historia, cómo saber que algunas mujeres han hecho frente o han luchado por dar un reconocimiento a las mujeres en general, cómo han demostrado fuerza, liderazgo, valentía. Y pues bueno, también yo creo que un reconocimiento a la profe Natalia, también que nos brindó la posibilidad de verla, ¿cierto?
de conocer un proyecto que es mucho más cercano para nosotros, que está acá en la misma Universidad de Antioquia. También pues entonces un reconocimiento a la profe y un agradecimiento. Bueno, por acá no vemos más comentarios, entonces no queda sino agradecerles a todas las personas que nos acompañaron desde la modalidad virtual, también a los que nos acompañaron desde la modalidad presencial. Hoy primera vez que lo hacemos así, como con estas dos modalidades aquí combinadas, qué bueno. Un agradecimiento también al equipo de soporte de Arroba, especialmente a Nicolás, a Ana María, a Juan Daniel, y pues también al sistema de bibliotecas por habernos facilitado este espacio desde donde estamos haciendo hoy la transmisión. De nuevo, Cami, muchas gracias. A ustedes, a todos los de Udarroba, muchas gracias.